Continuamos con nuestras ponencias. A continuación, la siguiente ponencia tiene el nombre de La transformación y la convergencia digital en educación, con el doctor Antonio Alberto González Gresan, de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. Ya en unos minutos, nada más en lo que se prepara la ponencia, estaremos iniciando esta siguiente ponencia. Muchas gracias a todos. Muy bien, comento que Antonio es asesor en tecnología educativa en el Centro de Formación Técnica Estatal de Valparaíso, en relatoría y en el diseño de programas de formación en competencia digital para la docencia de educación superior. Docente invitado como consultor en la Universidad de las Américas, Puebla, y asesor educativo en el Lenway Edu, entidad experta en educación. Es magíster en educación basada en competencias por la Universidad de Talca y doctorante en tecnología educativa por la Universidad Rovira y Virgil en España. En su trayectoria profesional también destacan cargos como asesor de tecnología de la información, coordinador de la Mesa de Trabajo Ecosistema Digital Universitario de Playa Ancha, embajador de tecnología educativa y docente, evaluador de proyectos, asesor y diseñador de programas para talleres con usos de tecnologías. Investigador y editor a cargo del libro Electrónica, experiencias innovadoras de aprendizajes, habilidades mediadas por TICs. Publicación conjunta entre la Universidad de Sevilla, España, y la Universidad de Valparaíso, Chile. Así también investigador y autor del libro Guides Chilean Biotechnology Companies, guía diseñada por la ASEMBIO, Asociación de Biotecnología en Chile. Investigador, editor, tallerista y ponente en congresos internacionales. Damos pues la bienvenida a Antonio, que nos acompaña desde Valparaíso, Chile. Hola. Sí, perfecto, hola. Muchas gracias, doctor Angulo, muchas gracias a la organización. Bueno, también saludo a un amigo en común que debe estar por ahí, a Heriberto Prieto, quien también hizo el enlace para poder comunicarnos y estar en contacto juntos a esta experiencia, que es bien pertinente, bien interesante. Creo que las presentaciones anteriores han sido muy relevantes, han entregado mucho contenido, mucha experiencia, y mucho cómo ir utilizando esas experiencias en función también de lo que podemos aplicar en nuestros distintos contextos. Lo que me han invitado a trabajar acá y presentar tiene que ver un poco con una serie de experiencias. Cuando me plantearon la transformación y la convergencia digital en educación, era como un poco complejo poder atomizarlo en una sola presentación, porque generalmente son muchos los temas que eso convoca. Por ello, les quisiera compartir, les dejé en el chat una dirección para que ustedes pudiesen también participar de esta presentación con un link. La presentación que voy a utilizar es con Nearpod, que es una aplicación. Yo acá voy a colocar cómo se debería hacer. Es una aplicación que permite la interacción a través del navegador de la presentación, que va a incorporar otros elementos, no solamente las diapositivas tradicionales. No sé qué hora es exactamente en México, acá ya son las 4:30, imagino que ya hay un poquitito de cansancio, entonces vamos a tratar de que esto sea un poco más interactivo. Bien, ustedes ingresan con el link que les dejé en la ventana del chat, lo pueden revisar, ¿cierto? Voy a volver a colocarlo por si acaso alguien no lo tiene aún. Ahí está ese link, y si no, lo pueden utilizar con el join.nearpod y después en la clave, pero con ese ya deberían poder. Acá basta con que coloquen su nombre, voy a colocar mi seudónimo, y le dan unirse, y ya con eso entonces están dentro de la presentación y pueden entonces, luego cuando exista alguna interacción, alguna actividad, ustedes puedan también trabajar con ello. Perfecto. Ya hay algunos ya que se han logrado incorporar. Basta con que solamente coloquen su nombre y ya están unirse y pueden comenzar a participar. Bien, eso lo pueden ir desarrollando durante toda la... son las 1:30, o sea, es hora de almuerzo.
Ya. Vamos a tratar entonces de que sea un poquitito dinámico y un poco entretenido. Pueden ir incorporándose durante toda la presentación, así que no hay problema. Yo voy a comenzar, eso no significa que ustedes no puedan ingresar, van a ingresar y pueden ver en todo caso la pantalla que está acá, la pantalla que va a estar disponible, ¿cierto?, a través de Zoom, pero las interacciones las tienen que hacer en su propio navegador, por si acaso, ya, para que no se confundan cuando exista alguna actividad que yo les proponga a desarrollar. Bien. Entonces, bueno, yo, claro, vengo de la Universidad de Playa Ancha, esto está en Chile, está en Valparaíso, está al norte de la capital, es una universidad estatal, y parte de esta interacción en la que los voy a invitar a participar de esta experiencia, tiene que ver con algunos elementos que son propios de esa universidad, otras investigaciones que hemos desarrollado con otros grupos de investigación, también dentro del contexto de la vinculación, ¿cierto?, y la creación de valor a través de la generación de redes nacionales e internacionales en estos contextos. Bien, ya hay varios que están ahí, ¿cierto? Yo tenía como esta laminita un poco también pensando en esta figura, ¿cierto?, de transformación y convergencia, pensando en estos aspectos que, por un lado, tenemos elementos que pueden ser negativos, pero también tenemos elementos positivos. Y yo creo que si nos fijamos en lo positivo, teniendo en cuenta lo que tenemos que mejorar, seguramente vamos a tener una mejor experiencia, vamos a tener una mejor proyección de lo que queremos lograr con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, con nuestras instituciones de educación. La primera es una pregunta, ¿ya? Entonces, aquellos que ya están conectados les va a aparecer en su pantalla, no es la pantalla de Zoom, sino la pantalla del navegador, donde están activando la presentación, les va a aparecer la siguiente ventana. ¿Ya? Acá, entonces, la idea es conocer cómo te llevas con la tecnología AC y DC, ¿ya? En el fondo, antes de coronavirus y después de coronavirus. La idea es que puedas colocar acá abajo, ¿cierto?, un post-it, puedas colocar una opinión respecto de cómo te llevas hoy día con la tecnología, pensando en si algo ha cambiado, pensando en si hoy día estoy mejor o estoy peor, ¿qué sensaciones tienen respecto de esta situación? Entonces, ¿cómo te llevas hoy con la tecnología pensando en ello? Perfecto, ya estamos viendo a los primeros participantes, muy bien. Me estoy adaptando, estoy en mejora continua, tuve un crecimiento, eso es importantísimo. Me he dado cuenta que hay muchas cosas por aprender, exactamente, también nos ha puesto en foco algunas cosas que no teníamos contempladas previamente. Me llevo un poco mejor, ha costado, creo que sí, y cualquier proceso de aprendizaje, más incluso un poquito como la fuerza, cuesta en una primera instancia, pero lo seguro es que esos aprendizajes nos van a acompañar durante toda la vida porque han sido de mucho esfuerzo y probablemente también de mucho sacrificio, ¿ya? Efectivamente, cuando no estamos acostumbrados al uso de la tecnología y de golpe de porrazo nos toca hacer todo esto, complejo. También hay unas visiones también un poco complejas, me lo paso frente al computador todo el día. Yo creo que a todos nos va pasando eso porque no hay una mediación al respecto, ¿ya? Es decir, las reglas del juego respecto de la presencialidad están súper marcadas en muchísimo tiempo. Entonces, yo sé que entro una hora, salgo una hora y el trabajo que me puedo llevar a mi casa también está mediado. En cambio acá no está esa mediación, no hay un reglamento, no hay un protocolo de convivencia digital. Y eso es un tema que hay que trabajar también desde la institucionalidad, pero también desde el canal personal. Es decir, también yo tengo que mediar y rayar la cancha con mi estudiante. Hay elementos también en los cuales esta transformación, que no solamente, como decían también los relatores anteriores, Lucero, Ana María López, también nos decía que efectivamente esto no es solamente una transformación de uso de tecnología, esto es más bien cómo el impacto de esa tecnología hace cambios importantes en mi vida personal, mi vida familiar, y cómo estos elementos yo puedo ir incorporándolos también al desarrollo profesional. Ha mejorado mi habilidad, nos permite crecer, ¿cierto? He aprendido mucho, yo creo que eso es sin lugar a dudas. Estoy aprendiendo, estoy de mejora continua, aprendiendo nuevas lecciones, aplicaciones. Eso también es interesante, cuando uno comienza a descubrir este mundo, comienza también a descubrir un montón de otras cosas que no sabía que existían y que de pronto nos facilitan la vida, ¿ya? Entonces nosotros luego, ¿cierto?, vamos a ir mediando
también generando estos espacios de situaciones híbridas, son elementos bien acordes a estos tiempos, y también a uno de los elementos que yo quisiera también plantear, ¿ya? Muchas gracias por la interacción de todos. Esto luego yo se los voy a compartir para que también tengan este espacio, esto que co-creamos en este ratito, y que tiene que ver con cómo nos estamos sintiendo. Yo creo que ese elemento es muy necesario para poder establecer aunque sea a distancia, yo estoy conociendo un poco más de ustedes, y eso también es súper interesante, pensando que estoy al sur del mundo, estoy en Chile, y ustedes están en el otro hemisferio. Y esto tenemos elementos súper comunes, porque nos ha golpeado a todos, y eso es una situación interesante, ¿cierto?, de poder compartir. Bien, voy a pasar a la otra lámina. No sé si alguien más estaba con ganas de... Sí, veo que hay muchas otras más interacciones. Muy cansado de trabajar en línea. Es agotador cuando efectivamente no tenemos los lineamientos claros, tanto desde la institucionalidad como también desde nuestra misma autocuidado, ¿ya? Eso también es súper importante. Hay que considerar los elementos de autocuidado para poder mediar estos contextos en los que son difíciles de trabajar, porque no tenemos un reglamento propio y específico, y tampoco nos prepararon para esto. Entonces ahí hay un tema que trabajar. Bien, entonces yo quisiera partir con esta lámina, ¿cierto? Los analfabetos, de una frase de Alvin Toffler, que dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. En esto de la mediación de la tecnología en nuestro contexto, es un elemento sumamente relevante pensar que, por ejemplo, hace unos años atrás se incorporó o se inició la figura, ¿cierto?, de estos elementos que llegaron, ¿cierto?, de los bancos, los cajeros automáticos, no sé cómo se llaman realmente allá, pero estos cajeros, ¿cierto?, que tienen la información de cuánto tú tienes en el banco, tú puedes acceder a ellos, accedes a tener dinero, incluso puedes depositar. Sin embargo, para poder ocupar esa máquina no tuvimos que hacer un proceso muy complejo entre aprender, desaprender cómo era el trabajo con el cajero, sino más bien cómo fue más bien intuitivo. Y yo creo que en alguna medida las herramientas tecnológicas hoy día generan este ambiente, generan una mediación de este proceso, y por eso también se generan estos conceptos como de los nativos digitales, donde se plantea que efectivamente es como casi que tuvieran como un chip incorporado a estas nuevas generaciones para interactuar con la tecnología, pero es verdad que en el fondo esa mediación tiene en realidad un elemento distinto, ¿ya? Tiene un elemento que está organizado de otra manera, porque si nosotros, por ejemplo, pensáramos en cómo fueron generados, diseñados y se podían operar los videograbadores, antiguamente los Betamax, los VHS, ¿cierto? Para yo poder grabar un programa necesitaba leer el manual, y recién ahí yo podía incorporar el manejo de la tecnología. En cambio, hoy día un teléfono, un smartphone, lo puede manejar un niño de meses, y intuitivamente sabe que tiene que estar, que puede mover, que hay una pantalla touch y hay una reacción frente a eso. Eso entonces nos dice que efectivamente, claro, el entorno tecnológico que tuvimos generaciones anteriores es muy distinto al que tenemos hoy, y por ende estos chicos nacen con estos elementos, y obviamente su mediación tecnológica es distinta y tienen unas destrezas desarrolladas mejor que las nuestras, pero eso es muy distinto a tener competencias digitales. Ese es un tema que es importante también manejar, porque en el fondo a propósito de esa etiqueta del nativo digital, muchas veces en muchos lugares, en muchos trabajos desde la perspectiva de los sistemas educativos, se ha dejado de pensar que hay que educarlos en el desarrollo de competencias digitales, como un gran error, porque efectivamente ellos tienen destrezas, pero no tienen competencias para desenvolverse y solucionar problemas con herramientas digitales. Dicho esto, entonces pasamos a este fenómeno, ¿cierto?, a una transformación. Para hablar de este tema, yo les voy a comentar una experiencia que tuvimos en nuestra universidad, en la que primero, ¿cierto?, dentro del contexto de nuestro marco teórico, comenzamos a investigar el rol del docente, ¿ya? Un rol que, de acuerdo al modelo educativo que nosotros teníamos, era basado, ¿cierto?, en competencias, y por lo tanto el rol del docente se erigía como una
como un rol de facilitador del proceso, ¿ya? Nosotros comenzamos a investigar si efectivamente era suficiente que se transformara solamente en un facilitador del aprendizaje. Y llegamos a distintas conclusiones de acuerdo a la investigación que realizamos, y que efectivamente había más que eso, había otros elementos, porque efectivamente no podía dejar solamente una facilitación de contenidos, de metodologías, de técnicas, sino que también tenía que tener habilidades para transformar los procesos formativos mediados también por estos aspectos más tecnológicos. Por lo tanto, el rol del docente pasa a ser más bien un catalizador, y es ahí donde nosotros comenzamos y descubrimos el tema de las competencias digitales, porque el simple diseño instruccional tampoco daba el ancho con todos los elementos que tenemos a disposición. Y entonces comenzamos a pensar de que efectivamente requeríamos otros contextos y otros elementos. En esa figura, entonces, quedamos en un espacio, ¿cierto?, que nos dio al lugar estos elementos, ¿cierto?, de la figura de los medios no digitales. Efectivamente, los procesos formativos, ¿cierto?, formales, trabajan en una linealidad que, cuando se generan estos conflictos, como el proceso de la emergencia sanitaria, se genera un conflicto muy importante, porque efectivamente la temporalidad en la cual yo tengo que desarrollar un programa de asignatura no contempla elementos flexibles que permitan un desarrollo en el cual yo pueda movilizar a situaciones híbridas o a situaciones en línea, o en situaciones de presencia digital o presencia física, sino que más bien está todo pensado desde la presencialidad, y por lo tanto yo no puedo acortar, entonces comienzan estos ajustes que son un poquitito medio Frankenstein, porque efectivamente trabajamos sobre una situación de emergencia. Pero, ¿qué es lo que va a suceder en el 2021? Vamos a continuar en esta situación, vamos a estar en esta mezcla, vamos a estar nuevamente con latencia. Por lo tanto, es un momento también de reflexión y repensar nuestra docencia. Y en eso, entonces, nos abocamos durante este periodo de tiempo en la universidad, y comenzamos a trabajar en este proyecto. Un proyecto que, claro, tomó como elemento referencial la competencia digital docente. Nosotros buscamos aquel framework que tuviese mayor relevancia para los investigadores en sus contextos, un momento, tengo problema con la pantalla, perdón. Bien. Entonces, bueno, que la literatura, que la investigación nos fuese mostrando que efectivamente hay un contexto más avanzado, digamos que estuviese mayormente validado, y este fue el que nosotros decidimos optar por las características de nuestra universidad, por las características también de nuestros estudiantes y también de nuestros funcionarios. Entonces, en esta mirada un poquito más triestamental fue que decidimos que la competencia digital no iba a ser solamente del docente, sino que también iba a ser responsabilidad de los funcionarios, iba a ser responsabilidad de los estudiantes, y también de los círculos que circundan a la universidad, como la comunidad, y también a sus egresados. Bajo este escenario, entonces, acá, bueno, se despliega un poco las áreas que debiese contemplar un programa de estas características, y en este caso nosotros ya llevamos avanzado bastantes talleres durante este periodo, que fueron ajustados, que fueron diseñados específicamente para acotar el menor tiempo posible para el docente, e incorporar ciertas herramientas que permitieran este espacio y este desarrollo, ¿ya? Entonces, luego, ¿cierto?, nos dimos cuenta que también este fenómeno también afectaba a los profesores más grandes, ¿ya?, a aquellos profesores que tienen una larga trayectoria, y que efectivamente la temática digital nunca fue un elemento necesario, sino que siempre fue como optativo, y por ende requirió de desarrollar otros elementos, y la forma en que ellos venían haciendo sus clases efectivamente se vieron muy afectadas con este fenómeno, porque de alguna otra manera cambia el paradigma y cambia la forma de desarrollar. Entonces, lo primero que nace aquí es que las plataformas de videoconferencia
no necesariamente permitían hacer exactamente lo que ellos hacían en lo presencial. Y por ende, claro, se comienza a hacer un juicio sobre esta cuestión, y que en el fondo pasa a ser un juicio más bien negativo sobre la educación en línea, sobre los sistemas e-learning, que en el fondo es un poquitito injusto, porque en verdad esta era una situación de emergencia, más que una situación generada realmente con una planificación mediante. En esta figura, como el fenómeno, como la situación de contexto, yo puedo definir que, o sea, lo que definimos efectivamente, que acá hay un factor que es primordial, que es importante, y que rompe de alguna u otra manera el antes y después. Es como el actor secundario de toda esta historia de Internet, y que es el hipervínculo. ¿Ya? El hipervínculo es el elemento que rompe con la linealidad, que en el fondo hace que las personas no necesariamente lean todo el contenido de una manera secuencial, sino que a través del hipervínculo podemos ir profundizando y pudiendo entonces generar otros elementos. En función de ese hipervínculo, entonces, nace una nueva cultura. Nace una nueva cultura acerca del uso de tecnología, hacia el uso de nuevas herramientas, y comienza entonces a acotarse el proceso de aprendizaje a situaciones más específicas. Nace, por ende, el microlearning, donde se encapsulan, ¿cierto?, los conceptos, donde se puede trabajar de una manera mucho más acotada, mucho más específica. Se pueden adaptar contenidos para que sean revisados a través de celular, se pueden ajustar contenidos para que también puedan ser revisados por redes sociales, para evitar generar un impacto negativo sobre la economía de los estudiantes, porque efectivamente hay muchas redes sociales que están abiertas para los operadores de este tipo de redes móviles, ¿cierto? Entonces, hay varios elementos ahí que se conjugan para que esto se desarrolle. Esta imagen es un poquito clásica, ¿cierto? Que nos plantea cómo era hace 100 años, cómo es hoy, un poco de análisis, pero también pensando en que en el imaginario del 1889 se pensaba que la educación en el 2000 iba a pasar por una situación media electrónica, en la que los libros se iban a poder transmitir de manera directa a través de medios electrónicos a nuestros cerebros. Esto fue parte de una campaña que se hizo y que está dentro de la figura de las cajetillas de cigarro, y que planteaba cómo la gente, cómo las personas visualizaban el futuro hacia el año 2000 en torno al fenómeno de la educación, a los fenómenos que pudiesen afectar a la educación. Entonces, la pregunta a este respecto que nos surgió entonces fue, bueno, ¿hay aprendizaje en modalidad de presencia digital? Primero definimos eso, primero que no es no presencial, partiendo por ahí, porque efectivamente no es que no exista nadie detrás de la pantalla. Por mucho que la pantalla esté en negro, hay alguien que está detrás. Y la pregunta en sí es, ¿soy yo capaz de motivar a esa persona que tiene la pantalla en negro? ¿Esa persona que está con la pantalla en negro en verdad está ocultando alguna dificultad que tiene en su casa? ¿O efectivamente no ha generado, y yo como docente no he generado la confianza suficiente para poder establecer esta comunicación? Así como cuando conversábamos con los profesores, cuando nosotros iniciamos el proceso de trabajo todo a través de videoconferencia, los profesores tenían miedo, ¿cierto?, de ser grabados, de que efectivamente en este fenómeno, perdón, los pudieran grabar, pudieran hacer memes, podían hacer un montón de otras cosas con las imágenes que se podía estar haciendo, o los usos que se podían estar haciendo con estas imágenes. Los chicos también tienen y sienten miedos a este respecto. Entonces, todos estos elementos que pudiesen ser un poco disonantes, ¿generan o no generan los contextos necesarios para un aprendizaje en esta modalidad? Y a lo que llegamos efectivamente... minutos, por favor. Sí. Adelante. A lo que llegamos entonces acá fue que efectivamente teníamos un diseño más bien de experiencia, más que un diseño de información, basado no solamente en los contenidos, sino en atomizar experiencias interesantes de desarrollo y de actividades que pudiesen ser propias del desarrollo del docente y también de desarrollo de los profesores. Tenemos una serie de otras cosas que les voy a permitir enviar esta presentación. Acá se pueden ver, ¿cierto?, los impactos que tiene las habilidades digitales de los estudiantes.
también cuáles son las competencias que se esperan desarrollar y que efectivamente en esta modalidad se pueden trabajar, se pueden intencionar a través de programas que no sean simplemente diseño instruccionales, sino que también transformar al docente entregándole herramientas como Design Thinking y otras más, donde se comienza a emerger esta convergencia, una convergencia de otras disciplinas en el ámbito de la educación, que siempre ha tenido las paredes muy rígidas y ha permeado muy poco al respecto. Acá también están, bueno, las competencias, esto salió recientemente en octubre, que son las 10 competencias que se esperan desarrollar para el 2025. Nuestra propuesta fue en definitiva el desarrollo de un ecosistema digital de apoyo a la docencia, que fue, lo que denominamos EDAD, y esto en el fondo fue un programa en el que comenzamos a trabajar de manera triestamental, tanto con estudiantes, con docentes y con funcionarios para el desarrollo de estas habilidades digitales. Como recomendaciones, lo que podemos mencionar es que efectivamente la digitalización de docentes no sucede independientemente de la persona, es decir, hay que trabajar ambientes más cálidos en términos de proyectar la confianza para generar la motivación necesaria y que bajen las barreras, sobre todo del uso de las herramientas. También que los sistemas de apoyo, para que sean efectivos, tienen que pensarse, ¿cierto?, en el binomio, ¿cierto?, de la persona y el ambiente en el que se va a desarrollar, cuáles son las herramientas. Esto también es un poquito como la ropa, ¿cierto?, en esta adaptación. Hay algunas herramientas que a mí me vienen mejor que otras, y en eso, cuando yo soy muy riguroso como institución, que tenemos que usar solo esta herramienta para comunicarnos con los estudiantes, de pronto eso también genera un poquitito de conflicto, y finalmente no se genera lo que esperamos, que haya una fluidez del aprendizaje de parte de los estudiantes y de parte de los docentes. Esta es una pequeña reflexión, y finalmente la figura de la convergencia, que es donde quisiera cerrar. Se plantea que en el fondo hay una secuencia, ¿ya? Y aquí voy a gastar los últimos minutitos, por favor, porque este es quizás el elemento que fuimos descubriendo en términos de la convergencia a la cual estamos desarrollando estos elementos. Les dejo un poquitito este video, no sé si se escucha. ¿Se escucha? El video no se escucha. Y ese deseo se da en toda la de vivir cómo es el sistema de recompensas dentro del cerebro. El sistema de recompensas tiene 3 fases, ¿sí? Tiene una primera fase, que es cuando yo os he dicho, oye, ¿queréis jugar? Y habéis hecho, bueno, si no, vamos a jugar. Se genera un deseo, y ese deseo se da en toda la región de nuestro cerebro límbico, ¿vale? En toda el límbico, lo que es la nuez. Y ahí se activa un órgano muy chiquitito que tiene una gran relevancia en el aprendizaje. Se llama la amígdala. Esa amígdala se excita, se pone a tope y empieza a liberar una cantidad ingente de neurotransmisores. Pero hay uno específico que conecta el límbico con el prefrontal, que es la dopamina. Entonces hay una invasión de la dopamina a la corteza prefrontal, y aquí se inicia la segunda fase, que es la fase de la acción, la que habéis puesto en un juego para poder desarrollar el pulso, para poder vencer al compañero o la compañera que tenéis enfrente, y habéis puesto en juego todas y cada una de vuestras funciones ejecutivas. ¿Alguien de aquí no ha inhibido un impulso? ¿Sí? ¿No habéis tenido una automotivación por venga, voy a ver si... ¿Sí? ¿Ha habido un autocontrol emocional cuando vas perdiendo 2-0, estás a punto de perder la partida, ¿verdad? Hay una organización, planificación de las acciones, ¿verdad? Yo voy organizando a ver cómo puedo hacerlo, y en función de eso planifico y ataco, ¿verdad? Hay una flexibilidad cognitiva, porque yo tenía pensado una acción determinada y cómo el compañero juega me hace cambiar a mí, y ponemos todas esas funciones ejecutivas en el juego. Y hay un momento en el que le revientas el dedo. Y se lo revientas. Y ahí viene la tercera fase, que vuelve, hay un retroceso en el sistema límbico. Vuelve otra vez al sistema límbico, y esto es lo que llamamos el sistema de recompensa, que va, viene y vuelve. Y se vuelve a activar todo el cerebro límbico, y hay una liberación de un neurotransmisor que es maravilloso, que es probablemente el que me invada a mí cuando yo...
Entonces, acá la pregunta es cuál entonces fue lo que se decidió o cuál fue el fenómeno que determinó Chema Lázaro en este contexto. Acá ustedes pueden responder, ya aquellos que están conectados a la presentación pueden seleccionar algunas de las alternativas que corresponde a la situación que planteaba él, que efectivamente aquí ya hay varias que están respondidas, ¿cierto? Muy bien. Excelente. Bien, en honor al tiempo, yo les voy a mostrar un poco cuál fue el resultado. Esa era la alternativa correcta, era la A. ¿Y esto por qué? Porque cuando hablamos de la convergencia hay otras disciplinas que están entrando a la educación. Disciplinas que no necesariamente están constantemente vinculadas y muchas veces se le ve de una manera bastante negativa. Lo que genera entonces, o lo que plantea acá este profesor que es experto en neurociencias, es que necesitamos y pasamos por un fenómeno de la ida, ¿ya? Que en el fondo es atención, interés, deseo y acción. Si lo llevamos al tema de la educación, nosotros tenemos que encauzar la atención, luego tenemos que llamar al interés, luego tenemos que hacer que el estudiante desee seguir yendo a nuestras clases, ya sean en modalidad híbrida, en modalidad de presencia digital o física, y que finalmente se ejecute la acción que desarrolle las actividades que nosotros estamos proponiendo. ¿Esto de dónde viene? ¿Ya? Los años 60 esto se planteó como el ciclo de compra de las personas en el mercado. Entonces, son elementos que van trascendiendo a otros contextos, a otros elementos que efectivamente pueden ir generando estos elementos en un cambio de época, que estamos pasando de una era Gutenberg, ¿cierto? Una era Zuckerberg, esto es lo que decía Juanmi, que también es parte de un equipo de trabajo en el que estamos desarrollando una experiencia en la que incorporamos blockchain, donde blockchain no es solamente una tecnología que permite certificar documentos, sino también es una tecnología que va a solucionar algunos otros problemas que efectivamente tienen que ver con la validación del aprendizaje. Se van a generar ecosistemas de criptoaprendizaje donde yo voy a poder validar lo que yo sé, pero en un contexto distinto. Ya no solamente va a valer el cartón, ¿cierto?, que dice que yo sé hacer este elemento porque una universidad solamente lo certifica, sino que también voy a poder validar mis conocimientos y mi aprendizaje informal. Un elemento que es importante porque hoy día básicamente nosotros nos miden por lo que somos capaces de hacer, no por el cartón que tenemos. Y eso es un elemento también que se va incorporando a este nivel de convergencia. Para finalizar, quisiera decir que efectivamente hay una convergencia también, quizás la más valorable, y que tiene que ver con este cambio de época, en el cual precisamente este espacio también es parte de eso, que es una colaboración. Competencia Digital Cero es una iniciativa que tiene por misión ayudar a la docencia a nivel iberoamericano, cuya misión es evitar, disminuir y reducir la brecha del uso de tecnologías digitales en los espacios educativos para poder ayudar también a las futuras generaciones y también a los docentes que están hoy día en ejercicios. La idea, bueno, ahí hay una visión, y la idea es pensar en quién lo valida. Y ahí tenemos entonces un nuevo elemento a propósito de la tecnología que está. Solamente validan los entes que están, gobierno, universidades, y qué pasa con la validación de las personas. Ahí hay una pregunta, y hay un nivel de convergencia mayor, donde las tecnologías cobran un nuevo sentido. No importa cuál sea tu mente o tu estrategia, si juegas solo siempre perderás ante un equipo, y esa fue la reflexión con la que quisimos cerrar, porque acá estoy representando un equipo a la Universidad de Playa Ancha. Acá está un poco la bibliografía, y bueno, agradecerles enormemente este espacio, este tiempo, y disculpen la extensión, que fueron un par de minutitos más. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio González Gres. Algo que destacas y cierras al final es precisamente la colaboración, y algo que trasciende en tu mensaje es que no te centraste en la convergencia tecnológica, sino que, igual que Lucero, estuviste un poco tocando la parte de relación humana, la parte del papel del ser humano dentro del proceso educativo. ¿Cuál sería tu mensaje en ese sentido para una institución que está en proceso de cambio, acercándose, buscando conformar un modelo 4.0?
Sí, es una muy buena reflexión, doctora Angulo. Efectivamente, nosotros en la investigación nos hemos dado cuenta que efectivamente este tema de la tecnología por la tecnología no tiene ningún sentido. Lo revisábamos, por ejemplo, el boom que tuvo en el año 2017, 2018 y parte del 2019 de las Smart City, donde se generaron una gran cantidad de Smart App, incluso empresas, centros de innovación donde se vinculaba la empresa con la universidad, etcétera, etcétera. Pero en lo práctico hubo un gran error, que efectivamente se pensó en cómo parametrizar la tecnología en los ambientes utilizando la tecnología 5G, pero no se pensó en las personas que necesitaban ser capacitadas para el desarrollo de estas competencias. Eso nos muestra que efectivamente el fenómeno para poder avanzar pasa primero por un proceso formativo macro y que fuese integrador en los distintos niveles educativos. Esto nosotros lo llevamos en el ámbito de la educación superior, pero también estamos viendo que están sucediendo en la educación escolar, incluso preescolar, donde ya se está viendo que efectivamente desde ahí se puede trabajar con los tutores, con los apoderados, con los cuidadores de los niños, que efectivamente todo dice que los niños no deberían utilizar a cierta edad tecnología, pero sí debiesen ser mediados por quienes los cuidan de manera responsable. Y por lo tanto, el fenómeno de la tecnología sin una humanización es muy poco probable que tenga un efecto real y de incidencia para poder llegar a esta transformación digital que todos deseamos de los sistemas educativos, para que sean también más inclusivos, para que sean también más participativos y para que permitan en el fondo disminuir las brechas que se están generando a nivel social y socioeconómico. Pregunta adicional sería, ¿es suficiente la tecnología para llegar a la educación 4.0? No, definitivamente no. De hecho, toda esta figura que fue un poquito antes de la pandemia, que se venía trabajando mucho, muy fuerte de la inteligencia artificial, fue como una moda que empezó como que reventó durante este periodo, pero efectivamente esto viene de los años 60 desarrollándose. Hay elementos que en el fondo tienen que mediar para poder transformar. Lo que sí es que la tecnología también tiene un componente ético. Y ese componente ético, cuando no hay unas bajadas directas, el sistema educativo se hace al margen del concepto tecnológico como parte de un aprendizaje válido, confiable y pertinente de un ciudadano, entramos en una figura de monopolio de información, de transgresión de los derechos de las personas y que efectivamente existe una manipulación de la opinión pública. Por ende, la tecnología por sí misma no es garantía de que efectivamente lleguemos a una educación 4.0 donde se esperan otros elementos, donde confluyen otras aristas que son mucho más pertinentes y mucho más potentes que simplemente manejar una herramienta. Por lo tanto, si las personas se quedan en el estadio donde solamente se entiende la tecnología como una destreza de manejo instrumental de esta, estamos en un problema complejo de resolver, porque entonces las brechas van a ser mucho más potentes entre aquellos que saben manejar la tecnología y aquellos que solamente la manejan de manera instrumental. Y antes de cerrar y hacerte el reconocimiento, quiero recalcar un poquito desde entrada con Lucero, que nos habla de la necesidad de incorporar las habilidades blandas. Ana López habla del docente internacional, de la globalización a esos niveles de internacionalización, que la educación deja de ser un problema local. Bueno, ya hace mucho que dejó de serlo, pero ahora se tiene mayor conciencia. Quisiera entender que eso es algo que destaca Ana López. Por su parte, Manuel Gertrudis nos habla de la innovación como un elemento que está presente para la transformación, para el cambio, para la adaptación. Se ha dicho que la transformación podría llamarse evolución, y luego viene la crítica, la teoría evolucionista que dice que el que no se adapta perece y que necesitamos con urgencia adaptarnos a esos cambios que se dan en el entorno para poder sobrevivir ante una situación cada vez más difícil.
tú nos has planteado esa situación de la convergencia, y la convergencia tecnológica viene a crearnos una situación también interesante, porque la convergencia no tiene límites, es decir, constantemente se está innovando, la tecnología está avanzando, y quizá lo que puede pasar es que la tecnología quede en manos de unos pocos, y la forma en que se utilice esto pudiera estar determinado por una empresa o por una organización, un consorcio internacional. ¿Qué piensas tú y qué piensa Ana López? Y todavía quédate si tiene la posibilidad de responder, y qué piensa Manuel Gertrudis. ¿Ana? ¿Comienza Ana? Sí, Ana. Bueno, parecía ser. Muy bien, pues entonces tú, Antonio. Sí, no, hay que pensar que es muy tarde también en España. Así está. Sí, yo creo que los niveles de convergencia generan ciertas brechas. Hoy día hay distintas brechas, lo conversábamos en algún momento en Competencia Digital Cero, incluso con Heriberto, que efectivamente hay elementos que no son menores y que tienen que ver con tipos de brechas digitales que existen. ¿Ya? Hay brechas digitales que tienen que ver con el tema del hardware, con acceso a tener un computador. Hay otras brechas que tienen que ver con el tema de conectividad. Hay otras que tienen que ver con los niveles de apropiamiento de la tecnología para poder desarrollar otras temáticas. Otras que tienen que ver con la capacidad que tengo yo de resolver problemas con estas temáticas. Hay varios otros elementos que circundan y que son necesarios de revisar. Efectivamente, cuando uno elabora estrategia y está en el sistema educativo, lo primero es que tiene que organizarse en función de las características que tiene el grupo, ¿ya? Siempre eso es un elemento muy, muy importante, medir, analizar y caracterizar para quién va a ser este proceso, ¿ya? Es muy distinto cuando yo tengo un promedio de edad de 50 años y un promedio que tenga otro de 20 años, por ejemplo, en el caso de los estudiantes y en el caso de los docentes. Efectivamente, tenemos que buscar una convergencia en términos de gustos, anhelos y deseos. Pero desde lo macro, efectivamente, mientras exista la posibilidad de que nuestros gobiernos también legislen al respecto, va a ser un elemento importante, porque efectivamente todos sabemos que hoy día, ¿cierto? Por ejemplo, Google ha generado un impacto importante en todo lo que es Latinoamérica con su suite de trabajo para la docencia, con Google Classroom y todo el resto, la G Suite, que hoy día se llama Google Workspace para trabajar. Se hacen entonces en el fondo como de un monopolio, finalmente, porque efectivamente los gobiernos al trabajar con ellos hacen vinculaciones para que efectivamente se pueda instalar en los colegios, y los colegios se instalan de manera gratuita. Eso hace que en el fondo luego se genere una dependencia de esta tecnología. Por lo tanto, hay que ver también esos elementos restrictivos, pero también hay que ver la parte positiva de esta generación. Eso es para tener esa separación entre lo bueno, entre lo malo, entre cuánto tiempo yo puedo estar frente a una pantalla, cuánto tiempo le permito estar a mi hijo frente a la pantalla, cuánto yo medio con mis estudiantes. Todos esos elementos es parte de un proceso de educación también, es parte de un proceso, y es una educación y un aprendizaje social. Siento que es un aprendizaje colectivo en el que además nos tenemos que poner de acuerdo con ciertas normativas. Por lo tanto, en cuanto vayamos alcanzando estos distintos estadios, vamos también a ser conscientes de la información que estamos transmitiendo, de la calidad de información que estamos regalando. Entonces son varios elementos que tienen que ver con estadios que tenemos que ir superando. Lo complejo sería hacer absolutamente nada. Eso es como hoy día yo creo es una enseñanza que nos deja este periodo de pandemia, porque efectivamente hemos tenido que poner en el foco, poner sobre la mesa qué es lo que está pasando con la tecnología a todo nivel. La convivencia de la vida personal y la vida laboral en un mismo instante se ha generado en todos los hogares, ha trascendido y ha impactado.
Entonces nos cuestionamos si efectivamente necesitamos estar conectados todo el tiempo. ¿Y en qué momento yo pago esto? ¿Ah? ¿En qué momento yo le digo switch off? ¿Cuándo? Y eso pareciese ser que no es posible. Y eso es, en realidad, lo que no es posible es que no sea posible de poder apagarlo. Y ahí entonces tenemos que comenzar a trabajar otras cuestiones que tienen que ver con estos protocolos, con mediaciones, con ponernos de acuerdo, con que el centro educativo diga, ya, nosotros llegamos hasta esta hora, luego el resto es tu vida personal, evitar el tema de los correos para posteriori y así sucesivamente. Entonces, el tema, sí o sí, tiene que pasar por un proceso de mediación educativa, en el que los roles que tenemos en el sistema educativo a multinivel, ¿cierto? Desde los más pequeños hasta los universitarios y posgrado, las investigaciones también tienen que ayudarnos a encontrar las mejores soluciones para que, en efecto, no se generen brechas, para que podamos ser conscientes del uso de la tecnología y para que ésta nos ayude, si finalmente no es que sea malo. Al contrario, es muy potente, pero cuando está en manos de unos pocos, se generan estos monopolios y finalmente hay procesos de alfabetización convenientes o inconvenientes para la población en términos generales. Y ahí es donde tenemos que poner los acentos, donde los sistemas educativos, donde las universidades tenemos que cumplir un rol social también. Muchas gracias, Antonio González. Gres, maestro Chat le hará un reconocimiento en forma inmediata y bueno, la invitación a tenerlo en algún otro momento, en una conversación como esta, pero con más tiempo. Muchas gracias, un reconocimiento por su exposición de mucha calidad, Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Tu presentación nos movió mucho hacia muchos temas que nosotros debemos considerar dentro de toda esta gran transformación universitaria y dentro de esta gran transformación también interna como docentes y como directivos también de todas estas universidades. Yo creo que algo y los puntos que comentaste nos dejan reflexionando también en qué podemos integrar y cómo podemos movernos hacia otras visiones y hacia otras formas de trabajo. Agradecemos de verdad tu presentación y me voy a permitir compartir la pantalla para mostrarte una constancia y un reconocimiento que hacemos a tu presentación. El Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría Académica, a través de la Dirección de Educación Virtual, otorga la presente constancia. Es nuestro reconocimiento hacia el doctor Antonio Alberto González Gres por haber participado con la ponencia La transformación y la convergencia digital en educación, en el marco del Seminario Internacional La Educación Superior ante Tiempos de Cambio, Avances hacia la Educación 4.0, el cual se llevó a cabo el 6 de noviembre del año 2020, siendo la Dirección de Educación Virtual la unidad responsable y tiene la firma de tu servidor, aunque también queremos hacerte llegar un reconocimiento ya físico emitido por nuestro director general, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, y por nuestro secretario académico, el doctor Jorge Toro González. Esta constancia tiene el reconocimiento del Politécnico de México y está registrada como una acción formativa. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un inmenso gusto el tenerte aquí, al igual que a todos los compañeros que han formado parte de este primer día del Seminario Internacional. Nos llevamos mucha experiencia, mucha información, nos llevamos mucho conocimiento que va a ayudar a movernos hacia otros ámbitos de conocimiento y hacia otras miradas y otras perspectivas de cómo trabajar en los aspectos de educación, ¿no? Bien lo dices, actualmente el analfabeta no va a ser el que no sepa leer o escribir. El analfabeta digital en este momento es el que no desaprenda y vuelva a aprender, ¿no? Y tenga esa intención de poder moverse y poder adaptarse también a esta evolución constante que está haciendo la educación. Muchísimas gracias, definitivamente es un honor haberlos tenido
y esperamos contar con todos ustedes en futuros trabajos y futuras presentaciones que vamos a tener dentro del instituto. Doctor Noel Angulo, ¿no quiera cerrar con algún comentario? Bien, más que comentario, comentar el registro para este acto está, no sé si ya lo pusieron en el chat, pero necesitamos que pongan su nombre completo para tener ese registro formal con todos sus datos. El seminario está compuesto por un ciclo de conferencias, pero también por una actividad formativa en la que se está trabajando para ponerla a disposición de ustedes. Es un evento que se va a abrir a diferentes países, de tal manera que podamos colaborar, participar con gente de otras realidades, con otras experiencias, con otra visión, de tal manera que dejemos de rumiar lo que hacemos localmente para aprender de otros y con nosotros, para darnos cuenta que los otros también son fuentes legítimas de conocimiento. Esto en breve estaremos comentando y haciéndoles la invitación para quienes quieran participar en una actividad formativa que implica trabajar por 12 semanas, 2 horas diarias, donde se va a trabajar con la revisión de trabajos como el que ahora se acaban de presentar, la revisión de bibliografía, algunos participación en foros donde tendrán la posibilidad de construir conocimiento. Muchas gracias y no sé si quieres agregar algo, Chadwick. Pues no, doctor, muchísimas gracias por también estas acotaciones. Es importante para nosotros que todos los que se han registrado al seminario puedan seguirlo, puedan estar atentos a la información que se va a ir generando. Vamos a tener también todas estas presentaciones disponibles en cuanto termine esta sesión. Se van a subir al canal de Educación 4.0 del Instituto Politécnico Nacional y vamos a tener también más adelante unas sesiones más producidas que nos van a permitir tener una memoria de este evento. También se está trabajando con un número en la revista de docencia politécnica para que todas estas experiencias puedan estar documentadas y poder también tener toda la memoria de conocimiento que está generando este seminario internacional. Muchísimas gracias por la asistencia de todos. Es de veras un verdadero gusto haber compartido con ustedes esta sesión e invitarlos a la siguiente sesión que va a ser el próximo viernes 6 de noviembre. Perdón, el 13 de noviembre. Un gusto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches para la gente de España y hasta pronto. Igualmente, muchas gracias. Mi felicitación a la organización. Muy bien. Un excelente trabajo y un excelente puesta en escena de también mis colegas ponentes. Hasta luego, que estén muy bien.